Hola, soy Diego Nael y este es mi proyecto de cultura digital. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Puede ser física, archivos en papel o digital, almacenada en computadoras. Aquí tenemos un ejemplo de una que es digital, la cual almacena toda la información en las computadoras. ¿Qué es una tabla de base de datos? Una tabla es una estructura dentro de una base de datos que organiza los datos en filas, los cuales son registros, y columnas, que son campos, similar a una hoja de cálculo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se almacenan. Bueno, ¿qué veremos? ¿Qué es un campo en una base de datos y qué es un registro en una base de datos? Empezamos por el campo. Un campo es una columna dentro de una tabla que almacena un tipo específico de dato, como nombres, edades o fechas. Por ejemplo, aquí el campo es nombre, apellido y la edad. Y los registros, pues, es una fila dentro de una tabla también que contiene datos relacionados como información de un cliente o producto. Por ejemplo, aquí el nombre y el registro, que es Franklin, Ernesto y Juan, y el apellido, y así sucesivamente. Procedemos. ¿Qué es un SQL? Un SQL o Structured Currency Language es un lenguaje utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionadas, permitiendo consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones de datos. ¿Cuáles son los tipos de SQL? Los tipos de SQL vienen numéricos, en textos, en fecha y hora y en booleanos. Por ejemplo, en numéricos son int, float, decimal. En texto son varchar, char y text. Fecha y hora, date, time, datetime. Y en booleanos, coma y león. ¿Qué es un dato? Un dato es cualquier unidad de información que se almacena en una base de datos, como un nombre, número, fecha, como lo vimos pasado. ¿Qué es una entidad BD? Una entidad BD es un objeto o concepto del mundo real que se representa en base de datos. Por ejemplo, aquí, que un coche lo representamos con estas bases de datos. ¿Qué son los atributos de las entidades BD? Son las características o propiedades de una entidad. Ejemplo: entidad, empleado, atributos, nombre, salario. Entidad, vehículo, atributos, marca, modelo, año y todo eso. Bueno, ¿qué es la llave primaria? La llave primaria es un campo único de una tabla que identifica cada registro de manera exclusiva. Ejemplo: el número de identificación de un estudiante en una base de datos escolar. Aquí tenemos una llave primaria para ingredientes de cocina. Bueno, ¿qué es una llave foránea? Una llave foránea es un campo, una tabla de referencia llave de otra tabla, estableciendo relaciones entre datos. Ejemplo: una tabla de pedidos. El campo ID _cliente es una llave foránea que conecta la tabla con los clientes. Eso es todo.